Bueno, espero que con todas las materias estén bien, digamos, como están en esta, y que puedan seguir interesándose en hola Jonathan, buenas tardes, en lo que tiene que ver la bioética en referencia y en relación a nuestra práctica profesional. Hoy vamos a ver un tema que va a generar que cada uno tiene su opinión formada, que tiene que ver con el aborto en la República Argentina. Básicamente, ¿qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa hoy en día? También el proceso histórico. El proceso histórico que tiene que ver con todo el desarrollo y que todavía no se concretó de un proyecto de ley para que se apruebe la legalización o no. Así que tenemos bastante para hablar. Sé que también están haciendo el Padlet, y bueno, que en esa película hay una situación, o varias situaciones, que tiene que ver con nuestra profesión, con la autonomía de la voluntad y todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional. Así que tenemos para comentar cómo están con eso, que lo tienen que hacer igual, vean la película. Jonathan está preguntando algo. A ver, voy a ir al chat, permiso. No, saludó. Y bueno, vamos a esperar. Yo hoy convoqué a través de 2 vías para la clase de hoy. Esperemos bueno, que se incremente la asistencia. Y si no, bueno, la hacemos igual, no hay ningún problema. Así que no sé cómo viene su semana, pero con las otras materias, pero con esta el parcial fue bastante aprobación, pocos dejaron la materia, y la clase va a quedar grabada, así que no va a haber problema, van a poder hacer el material. Y también estas clases así en vivo sirven para que uno pueda hacer las preguntas que quiera en el momento. Eso también, o sea, si me tenés alguna duda, alguna inquietud, respondo ahora y queda grabada para el resto de sus compañeros. O sea que eso está bueno, porque bueno, muchos con el tema de la dificultad para trabajar y demás, no se le hace posible conectarse, o por un tema de conectar, la pueden ver en cualquier momento. Así que bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta de los que estamos conectados? Me la hace ahora. Aprovechamos el espacio me dice, no sé. Y Andrea, la verdad que la felicito por sus trabajos. Son muy buenos, la verdad que muy buenos. Andrea Blaseloto. La felicito y bueno, veremos qué pasa. Ahora vamos a compartir un proyecto de ley de aborto gratuito y seguro para la República Argentina. O sea, no se votó, hay un gran debate, se puede entrar una vez por año el proyecto y votar el proyecto. Si no prospera, pasa al otro año legislativo. Acá Andrea me está preguntando, que ella me lo preguntó por mail, lo del artículo 22 de la
ley 12.245. Bueno, ¿saben cuál es la ley 12.245? Es la que tiene vigencia. Lo que pasó con esta ley y la falta de insumos y la falta, no solo de insumos, la falta de todo lo que tiene que ver con lo relacionado para poder trabajar. Se les omitía o se los liberaba de la culpa que ocasionen daños por no tener materiales, no tener los elementos para ejercer la profesión. Pero bueno, el gobierno de Duhalde hace un decreto y el artículo 22 lo deja sin efecto. Lo deja sin efecto y no estamos cubiertos ante estas circunstancias. O sea, era una buena manera de tener una cobertura legal para los trabajadores, porque al no tener los insumos correspondientes, no tenés el material para trabajar, y si tenías un error a causa de esto, o no podías concretar tu trabajo bien, bueno, estabas eximido de la culpa. Bueno, eso Duhalde lo derogó. Lamentablemente lo derogó, y ahora nos encontramos con una situación totalmente adversa para los trabajadores. Y el decreto ese siempre siguió igual, no se modificó y está vigente. Entonces, una vez que nos beneficia por ley en la provincia de Buenos Aires, el artículo 22, nos dice que si nos faltan insumos o por exceso de pacientes vamos a tener la exhibición de la responsabilidad, nos termina por decreto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces, Duhalde, y la futura colega Andrea me lo preguntó, usted cuando va por mail, y me hizo la observación y me pareció válida, porque hacer hincapié en este artículo que está en la ley 12.245 de la provincia de Buenos Aires, en negrita, lo van a ver remarcado ustedes, que está en negrita, y ahí se ve claramente que hay un asterisco y una llamada que hay que ir a un decreto en el cual se deroga. Y esto era una protección para los trabajadores de la salud. Ese artículo no está más vigente. Eso es lo que quería aclarar. Buena pregunta, Andrea. Cualquier cosa, acuérdense que la ley 12.245 se aplica en toda la provincia de Buenos Aires. La 24.004 es la nacional, 24.004 es la nacional y la 298 es la de Cava. Este artículo, la verdad, que nos beneficiaba bastante. Ahora no lo tenemos más. Y lo que sí se volvió a reiterar en todos estos años, la falta de insumo, el exceso de pacientes y la falta de elementos de protección para los trabajadores. Así que bueno, aclarado esto, acuérdense que tenemos que hacer la actividad de la película La decisión más difícil, que ahí está el Padlet, ya hay 4 o 5 entregas, es una actividad interactiva que nos permite ver la película, y además de ver la película, poder interactuar. ¿Qué pasó con la autonomía de la voluntad de las dos nenas? ¿Qué hizo la protagonista? ¿Qué pidió? Pidió la emancipación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Está bien proceder así con una niña para prolongar la vida del otro? ¿Es ético? ¿No lo es? Bueno, eso ustedes tienen la libertad de poner su opinión subjetiva en el Padlet directamente, como lo hicieron en la anterior. Les quería comentar que la complejidad del otro parcial va a ser mayor, va a haber más preguntas más difíciles, y después viene la etapa de lo que se llama integrador. Nosotros tenemos que apuntar
a llegar preparados para el integrador, que vamos a definir cuál va a ser la modalidad. Si puede ser oral por Zoom, si puede ser a través de un escrito. Esa es la manera que se va a poder evaluar. No quiere decir que hayan aprobado los dos parciales, que hayan aprobado la materia. Los parciales le van a dar una regularidad, le van a dar una legalidad a su cursada, y además nosotros todos tenemos que tener en cuenta que la modalidad virtual es nueva. Entonces, el registro en el campus, su participación en las actividades, les da una presencia en el desarrollo de la cursada. Por ahora, las condiciones son estas. En el integrador se define la nota final de la materia. Yo voy a contemplar conceptualmente los trabajos prácticos, la realización de los mismos, la entrega y el contenido, y no el copy-pegue. En lo presencial yo hago que el alumno se acerque y le pregunto, cuando tengo trabajo, le pregunto, mira, a ver, ¿esto qué es? Contámelo con tus palabras. Y si fue copy y pegue, se queda en evidencia enseguida que que fue copy y pegue. Así que la idea es que ustedes puedan leer, participar, pensar, y cuando se encuentren ya en el campus, en el trabajo, puedan defenderse en todos sus derechos. Les cuento que también vamos a hablar de qué hacemos con los pacientes y la atención de los pacientes COVID. También entraría en un dilema o dilemas éticos. Ustedes imagínense que hay muchos lugares que no lo despiden y la persona termina falleciendo solo en la soledad más absoluta. Y la verdad que es muy triste y va contra lo que tiene que ver la dignidad humana y los derechos del paciente. O sea que se tendría que ver la manera y aplicar los protocolos convenientes para a esa persona, acompañarla en una muerte digna, y no sola, sino con sus familiares. Ahora vamos a compartir el proyecto de ley del aborto. Así que espérenme que vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar. Antes que nada, yo respeto la opinión de cada uno puede opinar como quiera en referencia a este tema, ¿no? Tienen la total libertad de opinar. En mi caso particular, les puedo contar que yo estoy a favor porque trabajé muchos años en hospitales y en centros de salud muy pobres del conurbano, y vi muchas nenas o chicas embarazadas, maltratadas en el sistema de salud, maltratadas, y no se respetó en muchas oportunidades la autonomía de la voluntad, por ser pobres, por estar en sectores populares marginales, no tuvieron el derecho a la atención médica, porque tocar profesionales que por su pensamiento religioso, su convicción y demás, dejaron proseguir situaciones en menores o chicas que no deseaban tener familia. Y por el otro lado, la hipocresía de la sociedad, que esta práctica se sigue haciendo para el que tiene dinero. O sea que realmente sí estamos grabando la clase. Realmente la clase queda grabada. Me pregunta María Pereira. Realmente es muy triste que por ser pobre, por desconocimiento o por circunstancias de la vida, no respeten a estas niñas. Así que bueno, vamos a pasar a la segunda, Firmina, que habla que el pedido de aborto legal y gratuito divide a la Argentina. Y hay una campaña que se está haciendo
hace ya más del 2005 arranca, con que se concrete una ley y que se acceda al aborto libre y gratuito. Si alguno quiere decirme algo, opinar o contar alguna particularidad, libera el micrófono y lo transmite, porque la idea es que haya un ida y vuelta. No tengo ningún problema, lo hablamos. Profe, yo le quiero hacer una consulta. En Sí, el hospital cuando trabajó, que por ejemplo atendió casos así de una chica embarazada, una nena de ponerle 13, 14 quizás embarazada y que quiso, o sea, intentó abortar y ustedes como profesionales se dieron cuenta. ¿Qué se hace? ¿Se trata de salvar la vida del bebé o ya eso queda en cada uno? la verdad que muchas veces tiene que ver con el equipo de salud que te toque trabajar, Claro, porque en realidad la parte del modelo médico hegemónico viejo, muchas personas están contra la práctica del aborto o estaban contra la práctica del aborto y hacían todo lo posible, independientemente de la situación de la nena o claro, niña, para que prosiga con el embarazo, sí o sí, sin tener en cuenta lo que le pasó a la víctima. Y también como experiencia, cuando se pasa a judicializar, supongamos que pasa la violación, y eso interviene en la justicia o demás, el embarazo, tarda tanto tiempo en resolverse, que si es que se llega a autorizar, la práctica ya no se puede hacer, porque la claro, justicia es lenta, imagínense, y más para los pobres. Entonces, se claro, hace engorroso el trámite, se hace lento, se avanza con el estado de embarazo y no se puede llevar a la práctica. Lo que hacen es dilatar la práctica para que no se lleve a cabo por una claro, cuestión de objeción de conciencia o de una cuestión de religiosidad. Pero eso es una cuestión propia de cada profesional, pero no de la paciente. ¿Y dónde claro, quedaría la autonomía de la voluntad y la libertad de elección que tenemos, que tienes, con referencia a nuestro propio cuerpo? ¿Qué hacer, no? O sea, ahí está un planteo. ¿Por qué no respetar la autonomía de la voluntad? Bueno, claro, el Código Penal data de el año 1886 y el aborto es penalizado en todos los casos. Después, en 1921, se reforma el Código Penal y se establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo. Y dice, escuchen esta frase, y no es mía, y está en el código, se las voy a leer. Acá justo tengo el código en papel para leérselos, y aparte de lo que dice en la film. Cuando corre la vida, la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado al pudor sobre una mujer demente o idiota. Esto está bien, es del año 1921, pero todavía en el texto está. A ver, en primer término, cómo se ve reflejada a la mujer en inferioridad de condiciones discriminatoriamente y maltratada en la relación contra el pudor a una mujer demente o idiota. O sea, que excluyen a toda la... O sea, ya están discriminando por este lado y la frase es terrible. O sea, es una mujer independientemente de toda otra condición. Es una mujer que fue violada o abusada. Eso está en el código. Y esto hay que reformarlo. Después, en mi primera reforma del código, los casos de la tentativa de la interrupción en los embarazos, cuando es tentativa,
no son punibles porque no se realizó, hubo una tentativa, pero no se realizó el aborto. ¿De acuerdo? Los casos de tentativa en 1903, de interrupción del embarazo, no son punibles. ¿Por qué tentativa? Cuando es tentativa, hablamos de que no se logró. Sí, tuvo una intención de realizarlo, pero no se consumó. Por eso es tentativa. Esto es 1903. 1968, durante el régimen de la denominada Revolución Argentina, entra en vigencia un decreto que en el caso de violación llevado a la justicia y con el consentimiento de un representante legal, si la mujer fuera, repetimos la palabra, lo aclaro, menor, idiota o demente. ¿Por qué categorizar a una mujer de esta manera? Es muy desagradable, discriminatorio y, sinceramente, increíble. Vamos a pasar a la otra filmina. Después, en el año 1973, en el contexto de la democracia, se hacen modificaciones. La del año 1968 son dejadas sin efecto tras la sanción de la ley 20.509. Nuevamente, con el golpe de Estado, el gobierno de facto, denominado proceso de reorganización nacional, se sanciona un decreto que vuelve a incorporar las realizadas por el decreto que se había derogado antes, la ley 17.567 del año 1968. Con el retorno de la democracia, no hubo grandes modificaciones, porque siempre en la Argentina el componente religioso pesó y tuvo mucha importancia e incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Retrotrae el marco legal del Código Penal de 1921, donde se restablece los casos no punibles, no vigentes. La verdad que siempre giran sobre lo mismo y nunca se concreta nada que tenga que ver con la autonomía de la voluntad y los derechos del paciente, ¿no? Para nada. Ahora vamos a pasar a la otra. Seguimos con la historia del aborto en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia, en el año 2012, en el fallo FAL, se pronuncia sobre el aborto, que resuelve que la violación de las mujeres, que las mujeres violadas sean normales o insanas, puedan interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una sanción posterior, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Solo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito que fue víctima la persona. En el año 2015 está el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, el llamado ILE, desarrollado por el Ministerio de Salud, agregando consideraciones en cuanto... Sí. En la que dice del 2012 que con una declaración jurada ya dejé constancia, o sea, voy al médico y supuestamente se puede practicar. ¿Qué es? Haciendo violadas, mujeres violadas. Claro. Claro, sí. Vas a hacer la denuncia y si estás embarazada, te habilitan, digamos, la práctica del aborto. Pero esto, Lucila, si creo que es Lucila la que habla, sí, soy yo. Sí, es un fallo judicial que, digamos, si entra jurisprudencia, se puede utilizar, pero no está en la ley, no está legislado. Es un fallo que se puede aplicar en favor
de la mujer violada o abusada para que se pueda realizar la práctica. Y exime de castigo al médico que practique la intervención. No Claro. tendría ningún problema en realizarlo, solo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito que fuera víctima la persona. Es interesante el fallo, porque ustedes imagínense que está la violación, la revisación, todo lo que es estar en el sistema de salud con lo que pasa a esa mujer violada, atravesar esas situaciones en el equipo, en gente que está mirando su vida, juzgándola o tomando una determinación con respecto a su salud. O sea, todo ese recorrido que tiene que hacer la víctima, que al final termina, digamos, si querés, con un daño psicológico, maltratada, observada, con todo lo que implica, claro, juzgada. Vos imaginate que le pueden decir, y bueno, ¿y cómo te tengo que creer si es una simple declaración jurada? Se lo pueden decir. Sí, son Juzgada, capaces. claro, y también por gente que no tiene o no le importa lo que le pasa en este caso a las mujeres, porque realmente solamente quieren conservar el tema de la parte legal y su pensamiento religioso o su convicción. Y acá estamos de vuelta hablando de autonomía de la voluntad. Tiene que ver con la autonomía de la voluntad, no con lo que crea. Imagínense si para cada práctica que haga los trabajadores de la salud, nosotros podríamos imponer lo que nosotros pensamos con relación a los pacientes. ¿Qué tiene que ver? No tienen en absoluto nada que ver. Claro. Bueno, para el 2015 el protocolo, el ILE, que se desarrolló por el Ministerio de Salud y demás, es un acompañamiento para las situaciones. Pero lo que pasa es que no lo quieren aplicar por el mismo tema de lo que creo, lo que pienso, o imponer algo, una convicción de tipo moral o religiosa con respecto a un problema privado, vuelvo a decirlo, de la paciente, en este caso. Vamos ahora a la otra. Téngame, ahí vamos a la otra. Bueno, a raíz de todo esto que estamos hablando, se realiza un proyecto de ley de interrupción del embarazo. Este es el proyecto y es lo que se quiere modificar. Entonces, en el artículo 1 dice que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. Toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. ¿Alguna quiere hacer una pregunta de lo que hablamos hasta ahora? Opinión, escucho. No hay ningún inconveniente. El que esté en desacuerdo, toda la libertad de estar de desacuerdo con la práctica. El que esté de acuerdo, y si alguno vio o seguramente habrá conocido a alguien que tuvo que realizar la práctica, o no. José, Y sí, buenas tardes. buenas tardes. Entiendo, bueno, me metí un poco tarde en el Zoom, pero lo que yo entiendo, a ver, me quedó una duda en este último, en el artículo 1, que dice que, por ejemplo, hasta las 14 semanas uno puede
abortar un bebé, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, es lo del proyecto, ojo. Ah, bien, bien. No, no, te cuento, esto es un proyecto de Sí, ley que sí. probablemente se vuelva a votar, que es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hay varios, y se va a votar nuevamente antes que termine el año, si se aprueba o no. Si no se aprueba, pierde estado parlamentario y pasa para la votación para el año que viene. Ah, bien, bien. Igualmente, hay quienes están de acuerdo y hay Y hay quienes quienes no, no. obviamente. Respetable, pero desde todo sentido. Yo No, antes sí, de que vos llegues estuve hablando que generalmente sectores humildes y, bueno, y populares, es un grupo de población que esta problemática se ve porque van a atenderse al sector público y bueno, y no la pasan bien. Y no, no, sin sí, sí, sí. sin embargo, otras personas que con otro poder adquisitivo realizan estas prácticas eh, sin ningún problema. Prácticamente a eso es a lo que me refiero. Y Sí, también vuelvo a decirles que cualquier persona que esté en la sala puede opinar y me puede compartir alguna experiencia. Estamos en un ámbito universitario que la idea es que haya una interacción. Así que por eso cualquier pregunta me la vamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, bueno, sí. el artículo 1 dice esto. ¿Quedarán en 14 semanas? ¿Serán menos semanas? Eso se puede modificar o no porque es un proyecto. Pero la intención de este año es de llevarlo de vuelta y que se apruebe. Y ahí el otro grupo, obviamente, dice que no se apruebe. Pero bueno, cada uno con su fundamento, lo demás. Sí. Bueno, causales. Este sería el artículo 4. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. Si el embarazo fuera producto de una violación, es parecido al fallo que hablábamos con Lucila hace 5 minutos, que es creo que el fallo está acá, porque es muy similar. Si el embarazo fuera producto de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional o los profesionales de la salud y fue producto de una violación, se podría practicar el aborto. Solamente tiene que llevar la declaración jurada, sin comprobarlo, ¿de acuerdo? Que fue Profe, y violada. en ese caso de que lleve una declaración jurada, ¿no necesita una denuncia? Lo que dice el proyecto, que no haría falta la denuncia. Ah, bien. Solamente con que la persona diga fui violada, se presume que está diciendo la verdad y solamente pidiéndole la declaración jurada, el requerimiento, ante el equipo de salud, la deja por escrito y se le podría realizar la práctica. La verdad que yo no creo que nadie de mala fe pueda mentir de esta manera con un tema tan serio como es una violación. No, Eh, tal cual. y que Pero, vayan a... profe, la que Sí, quiera abortar o sea, no fue violada, quedó embarazada por accidente y quiere abortar. También tiene derecho a abortar esa persona si no quiere tener un bebé. ¿Por qué en el caso de una violación solamente lo legalizarían? bueno, eso se va a... Esto es lo que dice el proyecto. También hay, también hay quienes opinan como vos, que cualquier tipo
que el embarazo lo puede interrumpir con el deseo de concebir o no. Y es un derecho que tiene Claro, la como autonomía de la persona. mujer. La autonomía. Ustedes van a ver que en este transcurso del cuatrimestre, lo que es autonomía de voluntad se va a repetir periódicamente en la materia. Porque es la principal derecho que tiene, independientemente del género de la persona, es el principal derecho que tenemos, que es la autonomía de nuestro propio cuerpo. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, esto es porque contempla la violación. Y vamos a seguir viendo, y entonces acá dice, si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Bueno, eso ya está incorporado desde antes, no es una gran modificación. Ahora yo les voy a leer del Código Penal, a ver, lo que está vigente actualmente en relación al aborto, ¿no? Bueno, ahora lo voy a buscar. Bueno, plazos y condiciones de proyecto. Artículo 5. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a realizar de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en un plazo de 5 días, acá está lo que decís vos, Lucila, de 5 días corridos desde su requerimiento. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en todos los servicios del sistema de salud, en todos los servicios del sistema de salud, en un plazo de 5 días a la realización de su requerimiento. Corridos. Eso es lo que vos, Lucila, apuntabas. Y me parece que... Profe, pero si te enterás después de ese tiempo, ya no. No, pero vos te das cuenta y lo solicitás. Después te van a tener en cuenta las semanas, No. claro, y realmente que si es viable o no poder hacer la práctica. Pero también por una Claro, cuestión de salud de la mujer. Y claro, después el claro. C. Porque Pero, sí, termina siendo, como en el caso del trabajo práctico que hicimos, ¿viste? De la paciente esta que no quería morir y sin embargo, como tenía un cáncer terminal, chau, la medicaron y le hicieron dormirse. Bueno, en este caso es lo mismo, onda, si cae una persona, una paciente, mujer, menor, y bueno, con un aborto, claramente está sufriendo un aborto y bueno, la están salvando el bebé en contra de su voluntad, como en el caso de esta persona. Entonces pasa a ser como que están en contra de la voluntad, no se está respetando la autonomía, profe. porque, a ver, desde el modelo médico hegemónico, la voluntad de las personas pasó siempre y se está modificando y costó mucho, pasó a segundo plano. La voluntad. Por suerte, paulatinamente y con el conocimiento de los derechos, los pacientes solicitan prácticas que estén acorde a, bueno, mirá, yo quiero esto. No, por favor, derecho a la información, consentimiento informado, derecho a la información, directivas anticipadas. Hay un montón de leyes que se han sancionado que benefició al paciente. Lo que pasa que una cosa, chicos, que esté la ley y otra cosa es que se cumplan las leyes. Porque a veces las leyes, si no se cumplen, son escritos simplemente. Son letra muerta. Claro. Las leyes hay que hacerlas cumplir. Acá me dice Cari que el daño psicológico, muy buena observación. O sea, claro que deja un daño psicológico esta situación. Después me pone lo que María Pereira. Lo que pude experimentar fue el materno infantil, una joven que se realiza una colocación de pastilla, era una joven con discapacidad. En la guardia de ginecología. Gabriela Ortola, a todos.
el daño psicológico se da también en el aborto. Es muy delicado. Lo que dice Gabriela, que no solamente en la violación, sino en la práctica del aborto, también hay un daño psicológico. Y es real. La persona que realiza esta práctica, que tiene la mala suerte de realizar esta práctica, no obviamente que va a necesitar un apoyo psicológico. Así que bueno. No, profe, porque no va a abortar si no quiere, no es que la están obligando. Si está, yo creo que más daño psicológico le estaría dejando tener una criatura del padre que la violó, por ejemplo. No, por supuesto, eso es terrible. Hay un caso, el caso Tejerina, Y claro, que son cosas que pasan, profe, y sin embargo no pueden abortar, y ese daño psicológico es más grave, creo yo, que, o la situación. sí, no, totalmente. El caso Tejerina fue también una chica que abortó y estuvo 15 años presa. 15 años presa. Pero abortó porque no quería tener precisamente, no quería dar a luz al hijo de una persona que lo violó. Pero en un sistema patriarcal, una provincia Jujuy, que tiene son muy conservadores, muy tradicional. Entonces, acá dice Gabriela Otola, cuando nació la bebé, ella vio la cara del violador. Decía que era terrible. Y bueno, la obligaron prácticamente a tener ese embarazo no deseado. Imagínense la pobre mujer lo que sufrió, ¿no? O sea, por eso hay que contemplar todas las situaciones y las Exactamente. personas que ejercen justicia tendrían que ser realmente más humanas. Después el artículo C. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo sea realizada o supervisada por un profesional o personal de salud. Esto está bien, que siempre esté acompañada por alguien del equipo de salud. C. Si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, esto está muy bien. Sus autoridades deberán garantizar la realización de la práctica sin requerir la autorización judicial previa. ¿Pero por qué se pedía la autorización judicial previa? ¿Ustedes se preguntan por qué hay que ir a la justicia para realizar esa práctica? ¿Algunos vio lo que pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Si alguno lo sabe, me lo dice. No hay problema. Lo que pasa es que cuando accedían los diferentes servicios de salud, la persona, los integrantes del equipo de salud, con uno que se niega a realizar la práctica por una objeción de conciencia, no la realiza, se realizaba una denuncia policial que después se transforma en una judicial y no se terminaba realizando la práctica. Por el paso del tiempo y los plazos transcurridos, que llegaba un momento que el niño, que el aborto ya no era posible practicarlo. ¿De acuerdo? Vamos a la otra. Por favor, cambiamos. Bueno, asesorías. ¿Se van a configurar o se van a realizar asesorías? Edificios que en los sistemas de salud que se contemplen la posibilidad de asesorar y acompañar integralmente a la mujer que desea la práctica. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud, en el mismo establecimiento, va a funcionar la asesoría, tiene que garantizar la información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y a los cuidados posteriores necesarios, la atención de la salud integral previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo, que provee un espacio de escucha y contención. Acá tengo una pregunta que
me realiza Silvia. Silvia, bueno, como está legislado hasta hoy, se considera homicidio en la práctica, si no está en los eximentes. Se considera un homicidio. Es la pregunta que vos me haces. Yo acá voy a leer el artículo 85 del Código Penal, y para que ustedes se den cuenta cómo está legislado. El que causare un aborto será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fue seguido de muerte de la mujer. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años, el que obrare con el consentimiento de la mujer, y un máximo de la pena se elevará a 6 si el hecho fue seguido de la muerte de la mujer. Artículo 85. Artículo 86. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo de la condena los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos y que abusaren de su ciencia o arte de causar aborto o cooperen para causarlo. Sí, y acá está la exhibición. Si se ha hecho con un fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Si el embarazo proviene de una violación o un atentado, por eso volvemos a lo mismo, está vigente, al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento será requerido a su representante legal. Chicos, chicas, esto es una barbaridad. ¿De acuerdo? Mal, profe, qué desastre. Bueno, pero está en el Código Penal. Por eso hay que modificarlo. Artículo 87. Será reprimido con 6 meses a 2 años el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito. Acá no tiene el propósito de causar aborto. Puede ser un maltratador que le pega a una mujer, causa el aborto y no va a ser doloso porque no tuvo la intención, pero tiene pena de 6 meses a 2 años. Al que con violencia causare el aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la paciente fuera notorio y constante. Será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto, o si consintiere en que otro se lo causare. La misma mujer puede perder la libertad. Esto es el Código Penal actual, ¿de acuerdo? A ver, esto más a la prueba que esta ley, este Código Penal es viejo, desactualizado, no está en la realidad que vivimos hoy, no está actualizado, no puede seguir esto vigente. La tentativa de la mujer no es punible. Y eso siempre fue así. No es punible, que no quiere decir que no es penado. Cuando es un daño al propio cuerpo, no tiene pena. Si yo considero que me hago un daño a mi propio cuerpo, mujer o hombre, no está penado. Esto es lo que está vigente hoy. Y algo tenemos que hacer como sociedad con respecto a esto, ¿no? Así que no sé qué opinan, pero esto que mujer demente o idiota, la verdad que es muy arcaico, una antigüedad total. Bueno, entonces la atención de salud integral previa y posterior y la interrupción voluntaria del embarazo que provea un espacio de escucha y contención. Además, hay que agregar el apoyo psicológico. C. Acompañamiento en el cuidado de la salud. Información objetiva, precisa, accesible y científica. Y actualizada, laica. No tiene que ver la religión. No tiene nada que ver la religión acá. Tiene que ver con informarle y que la persona decida sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos
anticonceptivos previstos en el programa médico obligatorio. Vamos a la otra. La otra. Bueno, y acá, niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia. A ver. Si la interrupción voluntaria del embarazo, dice el artículo 9, debe practicarse en una menor de 13 años, se requerirá el consentimiento informado, volvemos al consentimiento informado, de al menos de uno de sus progenitores o su representante legal. B. Acuérdense que nosotros lo hablamos en clase en la nueva ley de derechos del niño y demás, que le da una autonomía y sí, que los niños o los menores se apropien y son dueños de su propio cuerpo. Entonces dice, si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuenta con la madurez suficiente para decidir y la práctica de este este debido consentimiento. O sea que lo puede consentir de 13 a 16, porque consideran que tiene la madurez suficiente para decidir. Y va en relación con la ley del niño, que es dueño de su propio cuerpo, que se puede atender en muchas oportunidades sin la presencia del adulto, ¿de acuerdo? Solo a requerimiento del menor. Más como se vive y en las condiciones que estamos actualmente de nuestra realidad. Los padres están mucho fuera de la casa y los chicos están mucho solos, ¿de acuerdo? Entonces se da la posibilidad que los chicos vayan a los centros de salud o a los hospitales y tienen todo el derecho del mundo de ser asistidos y no se lo podemos negar, ¿de acuerdo? Bueno, en aquellos casos en que esté riesgo grave la salud o la vida por la condición preexistente, la persona adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de al menos, acá, porque está a riesgo de vida, de uno de sus padres. La persona mayor de 16 años tiene la plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley. ¿De acuerdo? Bueno, la otra es asesoría. No. Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida. Si se tratare de una persona con capacidad restringida judicialmente y la no restricción tuviese relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, se podrá prestar su consentimiento informado requerido, si lo deseare, la asistencia de apoyos vigentes en el artículo 43 del Código Civil. Este artículo, el 43 del Código Civil, nos habla de todo el apoyo y ayuda que por derecho pueden recibir todas las personas con discapacidad. Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal, o la falta o ausencia de este, la de un allegado, en el término del artículo 59 del Código Civil de la Nación. Bueno, bien. Los menores adultos y los incapaces. La cobertura. ¿Dónde se tienen que asistir? ¿Cómo se tienen que asistir? ¿Tienen un costo? ¿No tienen un costo? La cobertura. El sector público de la salud, el Instituto de los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y las entidades y agentes de salud y organizaciones que brinden servicios médicos asistenciales afiliadas y beneficiarias deben incorporar la cobertura privada deben incorporar, por eso tampoco hay intereses para que no se apruebe, la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, así como también las prestaciones de diagnósticos, tratamientos y terapias psicológicas de apoyo.
Todo esto tiene que hacer el sector público de la salud y también el sector privado va a tener que, a sus afiliados, lo va a tener que contener y asistir. Así que, bueno, ahora vamos a la otra. Políticas de salud sexual, educación sexual integral. Es muy importante la educación. Evidentemente, con mayor educación, mayor educación, más apertura y aplicación de derechos. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de educación sexual y reproductiva de toda la población. El contenido curricular sobre el aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos laicos, no laicos, perdón, de contenidos científicos, laicos, confiables y actualizados, con perspectiva de género, que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos al currículo de todos los niveles educativos. Laicos. La religión no tiene que ver acá. La religión no tiene que ver con el tema del aborto, tiene que ver con la autonomía, el aborto con la autonomía de la voluntad de las personas. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de instituciones educativas, sean estas de gestión estatal, privada, social, lo que debe hacerse efectivo en todo territorio nacional, a partir del ciclo lectivo, inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Vamos a la otra. Educación sexual integral accesible a todos, en todos los niveles de educación, privado y público. Y el Código Penal, esta tapa vieja, amarilla, fea, desactualizada, que la usan jueces, que son señores grandes, que no viven alejados de la realidad, pasa a sus hijas esto, si no lo pensarían diferente. ¿Qué pasaría si a un juez le violan a la hija? ¿Haría un aborto o no haría un aborto? Es fácil juzgar desde el poder. Bueno, artículo 13. Que se sustituya el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma. Quien causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años. Si obrare, aparece nuevamente nuestra palabra clave del cuatrimestre, consentimiento de la mujer o de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años. El hecho fuese seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. ¿Por qué? Acá, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el consentimiento de la mujer. Que la mujer dé consentimiento para realizarlo o no realizarlo. Pero acá tenemos que tener en cuenta la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es una palabra repetida en el cuatrimestre. Autonomía. ¿De acuerdo? Bueno. Las profesionales o personal de la salud que causaren el aborto o cooperen en causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán además la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. ¿De acuerdo? Entonces acá solamente se tendría muy en cuenta el consentimiento de la persona y la autonomía de la voluntad para la pena. Y se sacaría todo lo anterior. Por ejemplo, lo de la mujer demente o idiota. ¿De acuerdo? Y no sería solamente en el caso de violación. ¿Alguna pregunta con respecto a este artículo? No, profe. Bueno. Después se incorpora en el artículo 14 como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación. Quedará redactado
de la siguiente forma. Será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año, inhabilitación especial por doble tiempo de la condena, la autoridad de un establecimiento de salud que dilate, o profesional de la salud, que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. No va lo que piensa el profesional actuante. Es una práctica que va a estar reglamentada por ley, independientemente de lo que crean. No se puede dilatar, ni poner obstáculos, ni a negarse a realizar una práctica del aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de a 1 a 3 años de prisión si como resultado de la conducta descrita en el párrafo anterior se hubiera generado un perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia resultara la muerte de la mujer o la persona gestante, la pena se elevaría a 5 años. Entonces, no pueden negarse, no pueden dilatar, no pueden poner obstáculos a practicar los abortos legalmente autorizados. Vamos a la otra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Bueno. No, que eso está bien. Bueno, se sustituye el artículo 86 del Código Penal, que ha redactado de la siguiente forma. No, acá está lo que hablaba la compañera, ¿no? De la semana. No es delito el aborto realizado con un consentimiento hasta la semana 14, inclusive en proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con consentimiento. Acá me dice Silvia Alcaraz, el profesional dejaría de ser autónomo. Silvia, la pregunta es buena. En realidad, la autonomía en cuanto se limitaría en cuanto a este tema, en cuanto a la opinión formada que tenga y negarse a hacer la práctica porque no cree o piensa diferente. En ese caso sí pierde autonomía para esta práctica. Porque no, pero tampoco puedes decir, tengo autonomía para hacer lo que yo quiero, porque también tengo que ver la autonomía del paciente, de voluntad del paciente, y el consentimiento del paciente, y el marco legal que va a estar permitido. O sea, también ahora con el tema de la objeción de conciencia y su opinión, se niegan a la práctica directamente y pasa a la justicia y no se concreta la práctica porque pasa tanto tiempo que el embarazo avanza y la práctica se puede hacer inviable. ¿De acuerdo? Pero es una buena observación la que hiciste. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante él o la persona o profesional de salud. Si estuviera en riesgo de salud o integral la madre o la persona gestante. Ahora vamos a la otra. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Me lo dicen, chicas? Chicos, no hay problema. Bueno. El artículo 16. Se sustituye el artículo 87 del Código Penal en el que queda relatado de la siguiente forma. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que con violencia causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo fuere notorio o constante. Artículo 16. Se sustituye el artículo 88 del Código Penal. Quedará redactado de la siguiente manera. La mujer o persona gestante que causare su propio aborto consintiere en que otro lo efectuase, en ningún caso será penada. ¿De acuerdo? Así que, María Pereira, sí, ginecólogo obstetra, integrante del equipo de salud. Sí, sí, sí. De la guardia de ese día, ¿de acuerdo? Buena pregunta. Y ahora vamos a, no sé si, vamos a hablar de un poco de realidad. Téngame paciencia, porque la verdad que
hablo mucho, pero bueno, téngame paciencia, por favor. Derecho al aborto y al género. Violencia de género. Una de las charlas que vamos a ver juntos tiene que ver con la ley de violencia hacia la mujer. La ley de violencia de género, que la voy a dar en la próxima clase, que tiene que ver la cantidad de femicidios que hubo antes de la pandemia, en pandemia, y que nos atraviesa como sociedad, y es una vergüenza. Y que el ni una menos sea realidad. Lo vamos a dar en la próxima clase. Les voy a compartir este artículo de un embarazo forzado, violencia institucional. ¿Saben lo que es violencia institucional? ¿Saben lo que es la violencia obstétrica? ¿Alguno vio violencia obstétrica en el transcurso de sus prácticas? Díganme, lo pueden comentar. Es la violencia del Estado o la violencia de la propia institución sobre los pacientes o las personas. Embarazo forzado, violencia institucional y malos tratos a una niña de 11 años. El sistema provincial de salud de Tucumán revictimizó y violó todos los derechos de una niña de 11 años al obstaculizar la interrupción legal del embarazo que cursaba. La falta de intervención del Estado Nacional en este y en los anteriores casos muestra su indiferencia ante los derechos de las niñas y adolescentes y las faltas de política y de política pública. La niña de 11 años fue víctima de un embarazo infantil como consecuencia de una violación. De acuerdo al marco jurídico actual, tenía derecho a acceder a un aborto. Tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo para proteger la salud y la vida de la niña. Desde que ingresó al Hospital del Este, en la provincia de Tucumán, con 19 semanas de gestación hasta el día de ayer, hubo un entramado de obstáculos, dilaciones deliberadamente impuestas con el único objetivo de evitar el acceso a su derecho humano, a su autonomía de la voluntad. Una niña de 11 años, reitero, ¿de acuerdo? Autoridades nacionales y provinciales, ya sea por acción u omisión, pusieron en riesgo la vida y la salud de la niña. Resulta inaceptable que el sistema de salud haya vulnerado su intimidad, difundiendo detalles sobre su historia clínica. Acá tenemos violación a la ley de 26.529 del derecho del paciente. Difundieron su información, sus datos, su estado de salud, su procedencia. ¿De acuerdo? Y su decisión de acceder a una práctica médica lícita, como es el aborto. Derecho a la al secreto sanitario impide a los profesionales de la salud a revelar datos que adquieren propósito de relación médico-paciente. No respetaron el secreto sanitario, no respetaron el derecho a la niña, no respetaron el derecho al secreto de la información. En lo que va del año, tomaron estado público los casos de embarazos infantiles forzados en las provincias de Chaco, Jujuy, Tucumán, Misiones. La inacción sistemática de los estados provinciales y la indiferencia del Estado Nacional da cuenta a la desaprensión respecto a los derechos de las niñas y adolescentes, que hace pensar en una intención solayada de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres. Las políticas públicas efectivas para garantizar el derecho a la salud de las niñas, adolescentes, incumplen los compromisos asumidos en el marco internacional de los derechos humanos y desocia las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en mayo del 18 urgió al Estado a asegurar que garantice acceso de servicios de aborto seguro y de atención posaborto para niñas y adolescentes. Repudiamos la violencia institucional ejercida contra la niña y instamos a que se sancione a los responsables de la divulgación de la información
confidencial y a quienes intervinieron en la obstaculización de la práctica. Y exigimos que se adopten medidas institucionales necesarias a nivel nacional, provincial, para evitar que vuelva a incurrir en violaciones a derechos de las niñas y se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo en los términos previstos por la ley. Amnistía Internacional, Católicas por Decidir, Centros y Estudios Legales y Sociales, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ¿De acuerdo? Este es el documento que sacaron. Vamos a la otra. Momento para debatir entre todos, todas, qué decisión, qué hacer con las niñas, con los niños que sufren abusos de este tipo. La verdad que algo tenemos que hacer. Los invito a cómo trabajan futuros trabajadores de la salud cuando vean prácticas de violencia institucional, situaciones de abuso en relación a sus pacientes, defiendan sus derechos, por favor. Y tienen la libertad de opinar y decir lo que quieran. Vamos a la otra. Les doy las gracias por la atención. Sé que fue extenso, pero bueno, se abre el debate. Esto, el que esté de acuerdo, bienvenido, y el que no esté de acuerdo también, porque esa es la idea de la facultad pública. Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, queda planteado, van a seguir los trabajos. Acuérdense lo que hablamos del integrador. Están invitados si quieren hacer una pregunta, me la hacen ahora, no hay ningún problema. Después, la semana que viene vamos a ver violencia de género, muerte digna. Vayan averiguando qué es la eutanasia, si en la Argentina la eutanasia está permitida, en qué países se realiza la eutanasia y en cuáles no, y qué es la eutanasia. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo, y si alguno me quiere realizar alguna pregunta con respecto a este proyecto, está abierto, que lo pueden hacer, no hay problema. Y acuérdense que la entrega de trabajos, y va a haber otro parcial y un integrador. Por parte mía, si quieren hacerme alguna pregunta, me la realizan, y si no, no hay problema. Profe, una preguntita. Sí, Cari. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo, digamos, bueno, los trabajos de entregarlo hasta esta semana? Sí. Yo aumenté el plazo para que puedan entregar todos. ¿Está? ¿Y hasta cuándo cursamos con usted? Fines de noviembre. Igual yo, Cari, yo voy a poner todo en el campus, como hago siempre, la fecha, vienen grande, y seguramente voy a hacer otra charla, que los temas que vienen son eutanasia, violencia de género y género, y entran en el parcial. Y de este tema también va a haber alguna pregunta. Así que no, ningún problema. Igualmente me pueden mandar mail, que yo tardo, pero lo respondo por las dudas. Ya sé. Quiero que todos puedan seguir cursando. Heredia Eliana, que va a haber un integrador, Eliana, 2 parciales, promocionas y pasás al integrador. Que el integrador puede ser oral o escrito, puede ser un formulario, puede ser un Zoom. Vamos a analizarlo, cómo se va a tomar. ¿De acuerdo? Pero no hay problema. ¿Tuvieron dificultad para resolver la actividad de la evaluación del cuestionario? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Y profe, se entendió. Sí, bueno. Sí, profe, se entendió, sí. Yo le quería hacer una consulta, profe. Sí, Karina. Con respecto al cuestionario. Cuando un trabajador hace una mala praxis,
¿A quién le debe demostrar la inocencia? ¿Quién debe demostrar la inocencia? ¿El profesional que lo produjo o le hacen el juicio a la institución? Es así. Hay dos tipos de responsabilidades ahí. Va a responder. ¿Vieron la chica que se quemó, desgraciadamente, en San Miguel? Les voy a dar En un ejemplo. bar. El lugar ese, no, bueno. El lugar asistencial tiene una responsabilidad. ¿De acuerdo? Y también, en este caso, les doy el ejemplo con respecto al comercio. El dueño del lugar tiene una responsabilidad. Y la trabajadora tiene una responsabilidad solidaria porque también hizo mal su práctica. Este ejemplo es en un caso reciente que no tiene que ver con salud. Pero acuérdense... A ella la van a... ella por ser negligente va a tener un juicio. Sí, exacto. Porque ella va a haber Si lo evitado. extrapolamos a salud, tenés que acordarte que tenés tu responsabilidad por impericia o negligencia en el arte de ejercer tu oficio. Si vos como trabajador de la salud hiciste una mala práctica y la demuestra la justicia, vas a responder. Y también va a responder el dueño de la institución, sea privada o pública, solidariamente. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué, si en realidad el responsable es el que realizó la acción? ¿Qué tiene que ver la institución con mala acción? Porque generalmente, bueno, la institución va a tener que demostrar que tenía todo bien y todo en regla, pero generalmente tienen como un deber también de controlar lo que hace ese profesional, y le hacen una responsabilidad solidaria, ¿de acuerdo? Claro. Pero bueno, es así. Pero en Sí, realidad quien tiene que mostrar su inocencia acordate, es un profesional. claro, acordate, Lucila, que tenés la inhabilitación de la pérdida de la matrícula, inhabilitación, la pérdida de la libertad en la parte penal, y después lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, todo el daño que se causa se resarce patrimonialmente, económicamente, como lo vimos en clase. ¿De acuerdo? Así que bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les agradezco la atención, cuídense mucho, vamos a atravesar esta pandemia y va a ser un mal recuerdo, sigan estudiando, no aflojen, tengo mucha fe en ustedes, en la UNAUR, y que el que estudia salud o enfermería lo hace porque tiene una gran vocación y bueno, y son especiales. Así que adelante y díganle a sus compañeros que la clase está grabada, proyecto de ley, modalidades del integrador, no me alcanzó para dar muerte digna. Les mando un abrazo virtual. Cuídense mucho. Un abrazo, profe, cuídese. Abrazo. Profe, hasta luego. Chao.